fue tu primera impresión cuando te encontraste con Vladimir Putin para la entrevista? Pensé que parecía nervioso y realmente me sorprendió mucho cuando noté eso, ¿sabes? Y pensé que parecía alguien que lo había pensado demasiado, que tenía un plan, y no creo que esa sea la manera correcta de abordar una entrevista. Después de hacer muchas entrevistas durante mucho tiempo, pienso que es mejor saber lo que piensas. Decir tanto como puedas con honestidad para que no te confundas con tus propias mentiras y simplemente ser tú mismo. Y me dio la sensación de que él la abordó como un estudiante demasiado preparado y pensaba, ¿por qué está nervioso? Pero supongo que porque pensaba que mucha gente lo vería. Probablemente también estaba preparado para darte una clase de historia completa, justo como lo que hizo. Bueno, eso me sorprendió totalmente y me molestó porque pensé que estaba haciendo obstruccionismo. Quiero decir, le pregunté, como suelo hacer, la pregunta más obvia y tonta de todas, que es, ¿por qué hiciste esto? Y él había dicho en un discurso que creo que vale la pena leer, aunque no hablo ruso, así que no lo he escuchado en el original. En el momento en el que inició la guerra, dio un discurso a todos los rusos en el que les explicó, en la mayor medida que hemos visto hasta ahora, por qué estaba haciendo esto. Y dijo en ese discurso que temía que la OTAN, el Occidente, los Estados Unidos, la administración de Biden, los ataquen preventivamente. Y me pareció interesante. No puedo evaluar si ese es un miedo basado en la realidad o uno basado en la paranoia, pero dio una respuesta. Entonces aludí a eso en mi pregunta, y en lugar de responderla, se lanzó a un largo y tedioso, desde mi perspectiva, recuento de los grandes hitos de la historia rusa. Y la implicación que pensé fue, bueno, Ucrania es nuestra, o el este de Ucrania ya es nuestro. Y pensé que él estaba haciendo eso para evitar responder a la pregunta. Así que lo último que quieres cuando estás entrevistando a alguien es que te manipulen. Y yo no quería ser manipulado, entonces un par de veces lo interrumpí respetuosamente, pero él no lo aceptaba. Y luego pensé, ¿sabes qué? No estoy aquí para demostrar que soy un gran entrevistador. No se trata de mí. Quiero saber quién es este tipo. Creo que la audiencia occidental y global tiene derecho a saber más sobre él. Así que lo dejé hablar. Porque no siento que mi reputación esté en juego, ¿sabes? La gente ya ha sacado sus conclusiones sobre mí, en la medida en que lo han hecho. No me interesan esas conclusiones de todos modos. Así que solo déjalo hablar. Y me calmé y solo lo dejé hablar. Y en retrospectiva pensé que fue realmente muy interesante. Ya sea que estés de acuerdo o no, o pienses que es relevante para la guerra en Ucrania o no, esa fue su respuesta. Y por lo tanto, es inherentemente significativa. Dijiste que estaba nervioso. ¿Y tú? ¿Tenías miedo? Es Vladimir Putin de quien hablamos. No tenía miedo en absoluto y no estaba nervioso para nada. ¿Bebiste té antes? No, yo hice mi rutina de siempre de café y bolsitas de nicotina. No suelo beber té. Intenté no comer todos los dulces que nos ponen enfrente, que esa es mi debilidad, comer porquerías. Se suele comer mucha azúcar antes de una entrevista, y eso te atonta. Me resistí a eso. No me puse nervioso en todo el tiempo que estuve allí. ¿Por qué lo estaría? Tengo 54 años, mis hijos ya son adultos. Creo en Dios. Casi nunca me pongo nervioso. No estaba nervioso, solo estaba interesado. Me interesa la historia soviética, la estudié en la universidad. He leído sobre eso toda mi vida. Mi papá trabajó en la Guerra Fría. Era un tema de conversación recurrente. Y estar en el Kremlin en una sala donde Stalin tomaba decisiones, ya sea sobre la guerra o sobre asesinar a su propia población, era algo que no podía asimilar. Estábamos en la antigua oficina de Molotov. Entonces, para mí eso fue impresionante. Pensé que sabía mucho sobre Rusia. Resulta que sabía mucho sobre el periodo soviético. Sobre los juicios de purga de 1937, la hambruna en Ucrania, sabía bastante. Pero resulta que no sabía casi nada sobre la Rusia contemporánea. Pero sí, estaba impresionado por el lugar donde estábamos. Y esa es una de las principales motivaciones en esta etapa de mi vida. ¿Sabes? Por eso hago lo que hago, porque me interesa y quiero ver tanto como pueda y tratar de sacar conclusiones en la medida que pueda. Así que estaba muy enfocado en eso y no estaba nervioso. No pensé que iba a matarme o algo así. Y no tengo miedo de eso de todos modos. ¿No tienes miedo de morir? No, la verdad es que no. Quiero decir, de nuevo, es una cuestión de edad y etapa de la vida. Tengo 4 hijos, así que hubo momentos cuando eran pequeños en los que estaba aterrorizado de morir, porque si moría,
tendría enormes consecuencias. Pero no, quiero decir, en este punto no quiero morir. Estoy disfrutando mucho de mi vida. He estado con la misma chica durante 40 años y tengo 4 hijos con los que soy muy cercano. Bueno, ahora 5, una nuera. Y los amo a todos. Soy muy cercano a ellos. Les digo que los amo todos los días. He tenido una vida realmente interesante. ¿Cuál era el objetivo de la entrevista? Por ejemplo, ¿cómo lo estabas pensando? ¿Cómo sería el éxito en tu cabeza antes de llevarla a cabo? ¿Traer más información? Solo información. Al público. Sí, eso es. Quiero decir, tengo sentimientos muy fuertes sobre lo que está sucediendo no solo en Ucrania o Rusia, sino en todo el mundo. Creo que el mundo se está reajustando a la gran desventaja de los Estados Unidos. No creo que la mayoría de los estadounidenses sean conscientes de eso para nada. Y esa es mi opinión y la he dicho muchísimas veces, ¿sabes? Porque es sincero. Pero básicamente mi objetivo era tener más información que llegue al oeste para que la gente pueda tomar sus propias decisiones sobre si esto es una buena idea. Supongo que rechazo toda la premisa de la guerra en Ucrania desde la perspectiva estadounidense, que es, ya sabes, un pequeño grupo de personas tontas en Washington que ha decidido hacer esto por razones que no explicarán. Y tú no tienes ningún papel en ello en lo absoluto como ciudadano, como la persona que lo está pagando, y cuyos hijos podrían ser reclutados para luchar en ella. Eso de callarse y obedecer, rechazo eso por completo. Creo que soy hijo de otra era. Soy hijo de la democracia participativa hasta cierto punto, donde tu opinión como ciudadano no es irrelevante. Y supongo que el nivel de mentiras al respecto me estaba volviendo loco. Y ya he dicho, y lo repetiré, no soy un experto en la región o realmente en ninguna región a excepción de el oeste de Maine. Simplemente no soy ruso, ¿sabes? Pero era obvio para mí que nos estaban mintiendo de maneras que la magnitud de las mentiras eran una locura. Y te daré un ejemplo. La idea de que Ucrania inevitablemente ganaría esta guerra. Ahora bien, la victoria nunca fue definida con precisión, como siempre. Nunca nada se define con precisión, lo cual siempre es un indicio de que hay engaño en el fondo de la afirmación. Pero Ucrania está al borde de ganar. No lo sé. No soy un táctico o un experto militar para nada. Por quinta vez, no soy un experto en Rusia o en Ucrania. Acabo de revisar Wikipedia. Rusia tiene 100 millones de personas más que Ucrania. 100 millones. Tiene una capacidad industrial mucho más profunda, una capacidad de material bélico, que la de toda la OTAN combinada. Por ejemplo, Rusia está produciendo proyectiles de artillería, que son significativos en una guerra terrestre, a una proporción de 7-1. En comparación con todos los países de la OTAN combinados, eso es toda Europa. ¿Rusia está produciendo 7 veces más proyectiles de artillería que toda Europa junta? ¿Qué? Eso es un hecho increíble y absolutamente significativo. De hecho, es el hecho significativo. Si le preguntas a una persona promedio en este país, o a una bastante bien informada y que solo está tratando de entender qué está sucediendo, ¿quién va a ganar esta guerra? Bueno, Ucrania va a ganar. Están del lado correcto. Y piensan eso por nuestros medios de comunicación que solo sirven a los intereses del gobierno de Estados Unidos. Son medios estatales en ese sentido. Les he dicho eso durante más de 2 años. Y estuve en Hungría el verano pasado hablando con el primer ministro, Viktor Orbán, que pienses lo que pienses de él, es un tipo muy inteligente. Tiene una inteligencia a la que no estamos acostumbrados a ver en nuestros líderes. Y le dije fuera de cámara, entonces, ¿va a ganar Ucrania? Y él me miró como si estuviera loco, como si fuera así de nacimiento. Deficiente. ¿Van a ganar? No, por supuesto que no pueden ganar. Es pequeño comparado con Rusia. Rusia tiene una economía de guerra. Ucrania realmente no tiene una economía. No, mira las poblaciones. Me miró como si fuera un tonto. Y le dije, creo que la mayoría de los estadounidenses creen eso porque todos los canales de noticias les dicen eso porque está planteado exclusivamente en términos morales. Y es Churchill contra Hitler. Y por supuesto Churchill va a prevalecer al final. Y es tan deshonesto que ni siquiera importa lo que quiero que suceda o lo que creo que debería suceder. Eso es una distorsión de lo que está ocurriendo. Y si tengo una responsabilidad, que en realidad no tengo en este momento, pero si tengo una responsabilidad, es solo intentar ser honesto. Y eso es una mentira. Hay una discusión más matizada sobre cómo podría ser ganar. Totalmente. No se está teniendo una discusión matizada, pero es posible que Ucrania gane con la ayuda de los Estados Unidos. Supongo que esa conversación necesita comenzar definiendo términos. Y la palabra clave es ganar. ¿Qué significa eso? Paz, un alto el fuego. ¿Quién posee qué tierra? Sí, Llegar a la mesa con, como dices tú, el padre en los Estados Unidos. sí.
Aprovechar la negociación para asegurar que haya justicia. Amén. Por supuesto. Y déjame reiterar esto. No estoy involucrado emocionalmente en esto en lo absoluto. Soy estadounidense en todo sentido, y mi único interés es en Estados Unidos. Nunca me iré. Jamás. Y por eso lo estoy viendo puramente desde nuestra perspectiva, lo que es bueno para nosotros. Pero también como ser humano, como cristiano, quiero decir, odio la guerra. Y cualquiera que no odie la guerra no debería tener poder, en mi opinión. Estoy totalmente de acuerdo con esa definición que has dado. Una victoria para mí es básicamente no matar a toda una generación de tu población. Es que no te destruyan. Ser devorados por BlackRock o lo que venga después para ellos. Estuvimos cerca de eso hace 1 año y medio, y la administración de Biden envió a Boris Johnson, que fue brevemente primer ministro del Reino Unido, para detenerlo y decirle a Zelensky, por quien siento lástima, porque está atrapado entre fuerzas que son más grandes que él. Para decirle, no puedes llegar a ningún acuerdo con Rusia. Y el resultado de eso no ha sido una victoria ucraniana. Solo ha habido más ucranianos muertos y muchas ganancias para Occidente. Es un crimen moral. Yo creo que, y traté de preguntarle a Boris Johnson al respecto, después de que me denunciara como una herramienta del Kremlin o algo así y exigiera $1 millón para hablar conmigo. Vaya. Y esto pasó la semana pasada. Y esto está por escrito, no me lo estoy inventando. Para que conste, me exigiste $1 millón para hablar conmigo hoy. Lo hice y tú pagaste. No, estoy bromeando, por supuesto. Y le dije a este tipo, acabo de entrevistar a Putin, quien es ampliamente reconocido como un tipo malo. Y lo hizo gratis. No pidió $1 millón. No estaba por el dinero. ¿Me estás diciendo que Boris Johnson es más corrupto que Vladimir Putin? Y ese es el mensaje. Y entonces supongo que esto no se trata solo sobre Boris Johnson siendo un triste, codicioso fraude que, sin lugar a dudas, lo es. Es sobre el futuro de Occidente y el futuro de Ucrania, este país del que supuestamente nos importa tanto que todas estas personas están muriendo. ¿Y cuál es el objetivo final? También es un disparate. No imaginé ni imagino que pudiera agregar algo muy significativo a la conversación porque no soy un genio, ¿de acuerdo? Pero sentí que al menos podría desmentir algunas de las mentiras, y eso es inherentemente bueno. Putin, después de la entrevista, dijo que no estaba completamente satisfecho porque no fuiste lo suficientemente agresivo. No preguntaste preguntas lo suficientemente duras. En primer lugar, ¿qué piensas de que él diga eso? Ni siquiera lo entiendo. Supongo que parece la única declaración de Putin que los medios occidentales toman al pie de la letra. Todo lo demás que dice Putin es una mentira, excepto su crítica hacia mí, que es verdadera. Quiero decir, no tengo idea de lo que quiso decir con eso. Solo puedo decirte cuál era mi objetivo, como he sugerido. No se trataba de mí. Vi que él no había hecho ninguna entrevista de ningún tipo durante años. Pero la última entrevista que hizo con un reportero angloparlante, reportero de medios occidentales, fue como muchas de las otras entrevistas que había hecho con reporteros de medios occidentales. El hijo de Mike Wallace hizo una entrevista con él que era del mismo tipo, y todo se trataba de él. ¿Sabes? Soy una buena persona. Tú eres una mala persona. Y siento que ese es el tipo de entrevista más cansadora e infructuosa. No se trata de mí. No creo ser una persona especialmente buena. Nunca he afirmado serlo. Pero la gente puede hacer sus propios juicios. Los únicos juicios que me importan son los de mi esposa, mis hijos y Dios. Simplemente no estoy interesado en demostrar que soy una buena persona. Solo quiero saber de él. Y tuve mucho tiempo, deberías ver. Casi nunca escribo preguntas, pero lo hice en este caso porque tuve 3 años para pensarlo mientras intentaba organizar la entrevista. Que hice yo mismo, pero todo era sobre la política interna rusa y Navalny, y tenía muchas, pensé, muy buenas preguntas. Y luego, a último momento, tomas estas decisiones, como sabes, ya que eres entrevistador. A menudo las haces sobre la marcha y pensé, no, quiero hablar sobre las cosas que no se han hablado y que creo que importan en un sentido histórico mundial. Y luego, el tema número 1 es la guerra y lo que eso significa para el mundo. Y me mantuve en eso. Es decir, sí pregunté sobre Gershkovich, por supuesto, por quien sentí lástima, y quería que Putin me lo entregara. Y me ofendió que no lo hiciera. Pensé que su razonamiento era absurdo. Queremos intercambiarlo por alguien. Dije, ¿eso no lo convierte en un rehén? Que por supuesto lo hace. Pero aparte de eso, realmente quería mantenerlo en las cosas que creo que importan más. La gente puede juzgar si hice un buen trabajo o no, pero esa fue mi decisión. En ese momento, ¿cuál fue tu instinto?
¿Querías hacer preguntas difíciles de seguimiento sobre ciertos temas? No sé lo que significaría hacer una pregunta difícil. Preguntas de aclaración, supongo. Supongo que solo quería que hablara. Solo quería escuchar su perspectiva de nuevo. Probablemente he hecho más preguntas de imbécil que cualquier otro estadounidense vivo. Yo soy, como se ha señalado correctamente, un idiota por naturaleza. Así que no, en esta etapa de mi vida no necesito demostrar que podría decir cosas como Vladimir Putin responde la pregunta. Claro, claro. Creo que si hubiera tenido 34 años en lugar de 54, definitivamente lo habría hecho porque habría pensado que esto se trata de mí y necesito demostrármelo. No, hay una guerra en curso que está arruinando la economía estadounidense de una manera y a una escala que la gente no entiende. El dólar estadounidense está desapareciendo. Eso fue, por supuesto, inevitable en última instancia porque todo muere, incluidas las monedas, pero ese proceso ha sido acelerado exponencialmente por el comportamiento de la administración de Biden y el Congreso de los Estados Unidos, particularmente las sanciones. Y la gente no entiende cuáles son las ramificaciones de eso. Las ramificaciones son pobreza en los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Así que yo solo quería llegar a eso porque no lo veo desde una perspectiva global. Lo veo desde una perspectiva estadounidense.